adórale, no mires alrededor. Mírale, piensa en su gran hermosura, adórale con ternura, con todo tu corazón. Mírale, piensa en su gran hermosura, adórale con ternura, con todo tu corazón. Mírale, piensa en su gran hermosura, adórale con ternura, con todo tu corazón. Amén. Piensa en su gran hermosura. Piensa en su amor con que te ha amado. Piensa en todas las misericordias para contigo y adórale desde lo más profundo de tu corazón. Alábale porque Él vive. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas trata de cantar tus alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantar tus alabanzas
alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos, todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambie el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos, todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Todos unidos, alegres cantamos, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Aleluya. Gracias, Jesús, porque al dar tu vida por nosotros en esa cruz, el velo del templo fue roto, Señor. Y tú nos permitiste un libre acceso al Padre. Aquello que solo estaba reservado como un privilegio para el sumo sacerdote y una vez al año. Tú nos lo has dado, Señor. Ese privilegio tú nos lo has dado como cristianos, como creyentes, como sacerdotes, de venir delante de tu presencia, alabarte y adorarte, no una vez al año, sino siempre, Señor, en todo momento, en todo lugar. Por tanto, Señor, ¿qué podemos hacer sino venir a adorarte y a postrarnos ante ti, Señor? ¿Por qué? Porque tú eres nuestro hacedor, que tú eres nuestro Rey. Aleluya, aleluya. Adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
delante de Jehová nuestro Dios y Salvador, porque Él es digno. Amén, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la honra y la gloria. Solo tú, Señor, solo tú, Señor. Es por eso que hoy estamos aquí, antes de cualquier cosa, Señor, para darte esa honra y esa gloria que solo tú te mereces, Señor. Para venir delante de tu presencia como aquella mujer, Señor, a quien tú perdonaste, que derramó su perfume ante ti, Señor. Señor, tú nos has perdonado, que es lo menos que podemos hacer, sino derramar nuestra alabanza y nuestra adoración cual perfume ante ti, Señor. Mostrarnos ante tus pies como aquella mujer y derramar todo nuestro ser, Señor. Ya no un perfume, sino nuestro ser. Derramar nuestra vida delante de tu presencia, Señor, como una señal de alabanza y adoración, como una señal de rendición y de gratitud, Señor. Derramar mi perfume ante ti. Amén. Palabras para agradecerte, me rescataste. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte, Señor. Palabras para agradecerte. Me rescataste, Rescataste. nueva vida me diste, Nueva vida me diste. y hoy derramo mi perfume ante ti, Señor. Mi perfume ante ti. Si en verdad le amas, dile te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Amén. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Rescataste, Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. amén, Señor. Es lo menos que podemos hacer realmente si hemos sido lavados y limpiados por tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Creo que si tú has sido lavado y limpiado por esa sangre preciosa de todos tus pecados, tú estarás de acuerdo que toda nuestra vida no alcanzará
para expresarle a Él nuestro amor y gratitud. Estarás de acuerdo conmigo que se acaban las palabras para adorarlo y para decirle cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos con Él. Precioso Dios, bendito Dios. Aleluya. Precioso bendito Jesús, Precioso Dios. precioso Dios, Tú bendito Jesús. bendito Jesús. Toda mi vida, Señor, no alcanzará. Toda mi vida, Señor, no alcanzará Para expresarte mi amor y mi gratitud. para expresarte mi amor, mi gratitud. Se acaban las palabras. Se acaban las palabras, se acaban las palabras para adorarte, Señor, para adorarte, para adorarte. Precioso Dios, bendito Precioso bendito Jesús. Toda mi vida, Señor, no alcanzará para expresarte mi amor, mi gratitud. Se acaban las palabras, se acaban las palabras para adorarte, Señor, para adorarte, Se acaban las palabras. para expresarte mi amor, mi gratitud. Se acaban las palabras, Amén, Señor. se Se acaban acaban las las palabras, Señor. No hay palabras para decirte, para expresarte cuánto te amamos, Señor. Señor, Cuán agradecidos estamos, Señor.
que cuando se acaben las palabras, Señor, esté en nuestros hechos, Señor. Esté en nuestros hechos, Señor, de nuestro diario vivir, para alabarte y adorarte, Señor. Que no solo con nuestros labios, sino también con con nuestras vidas, Señor. Con mi vida, Señor, te podamos alabar y adorar. Que nuestra vida, Señor, sea una continua alabanza a ti, Señor. Nuestras palabras, pero también nuestros hechos, Señor. De la manera como nos comportamos cada día con todos los que nos rodean, sirva para alabarte y adorarte, Señor. Cuando las palabras se acaben, Señor. Y aun cuando las palabras no se hubiesen acabado, que nuestros hechos griten, Señor, a todos un canto de alabanza y de adoración a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Dios, precioso Dios. Tú, bendito Jesús. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Estamos aquí primeramente para alabarte, para bendecirte, para darte toda la honra y la gloria como tú te mereces, Dios. No como un momento de relleno mientras vienen las personas a escuchar tu palabra, no, Señor. Quizás el momento más importante de esta asamblea pública de adoración. Porque es el momento en que te podemos dar un poquito, Señor. Un poquito de lo mucho que nos has dado, Señor, en tu amor y misericordia. Nuestra alabanza y nuestra adoración. Que podamos entenderlo los aquí presentes. Tanto nos has dado, tan poco podemos darte, además de nuestras vidas, Señor. De nuestro amor, de nuestra gratitud, de nuestra obediencia, de nuestro servicio. Además está, Señor, nuestra alabanza, esa adoración, Señor. Recíbela, Señor. Recíbela, es para ti, solo para ti, Señor. No queremos dar gloria a hombres, sino a ti, Señor. Al único que merece la honra y la gloria, ahora y por los siglos. Recíbela, Señor. Recíbela de nuestros labios, pero también recíbela de nuestro corazón, Señor. Como tú dijiste, Señor, que todo lo que respira te alabe, Señor. Porque somos tuyos por creación, pero también por redención. Que toda tu creación te alabe, Señor, te glorifique. Tú eres digno y porque somos tuyos, ya sea por creación o por redención, Señor, o por ambos. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Podemos contemplarte, queremos expresarte nuestro amor y gratitud y toda nuestra alabanza, honra y gloria sea para ti. Así sea, Señor. Te adoramos y te bendecimos.
Vamos a seguir con el tema que hemos estado desarrollando estos domingos anteriores, las fases del reino de Dios. Y anteriormente hemos estado basándonos en un texto de las Escrituras que ahí está en pantalla. Dice, más buscad, Jesús hablando, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más buscad primeramente, o sea, de inmediato, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El propósito de compartir esta serie de temas no solamente es para que nos llenemos de conocimiento y que quizás pues seamos más sabios en la palabra, sino más bien el objetivo principal que nos lleva a tomar un tiempo para reflexionar con ustedes en esta temática es la salvación de nuestra alma. Y el resto, dijo Jesús, Él lo va a añadir, pero la prioridad es salvar nuestra alma. Entonces, hoy estaremos viendo dos fases del estudio que hemos iniciado. Vamos a ver el reino de Dios anunciado por los profetas y el reino de Dios en Cristo, que es casi lo mismo, solo que en uno es la profecía, el anuncio, y en el otro es el cumplimiento ya del establecimiento. Pero no sin antes quisiera repasar un poco lo que mirábamos en estas fases. Para algunas personas que estudian la Biblia, dividen estas 8 fases de estudio teológico en 3 nada más: la era pasada o la fase pasada, la era presente, que es en la que estamos, y la era por venir. Al inicio pues yo les explicaba 4 eras que están como la base fundamental de este estudio, de donde sacamos estos 8 temas, y mirábamos entonces la manifestación del reino de Dios en la creación, que a través del aliento de su voz, con poder y con autoridad, comenzó a ordenar el caos y a crear lo que no estaba creado. Y con poder y gloria y con autoridad manifestó su presencia en la tierra, donde ya reinaba el caos. Y no quisiera entrar en detalles por qué lo del caos, porque lo hemos mencionado más o menos, pero se cree que es por la caída de Satanás que ya había ocurrido para este entonces. Imposible que un Dios perfecto y ordenado en todo lo que hace hubiese creado la tierra tal como estaba. El caos que había, entonces comienza en la fase primera a establecer el orden. Pero en este tiempo que está creando todo, crea al ser humano, a Adán y a Eva, y los pone en el huerto del Edén para que señorearan. Bueno, a Adán le da la autoridad para señorear la tierra, para convertirse en el amo y señor de la tierra, solo por debajo de la autoridad de Dios. Y como es conocido de todos, pues vino Satanás a tentarles y a ofrecerles, y cedieron y terminaron desobedeciendo a Dios, porque Dios ya había establecido normas y un estatuto clave y principal cuando les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mirábamos también que este árbol no estaba escondido como para que ellos no lo hubiesen visto, o que hubiesen puesto como excusa y que hubieran dicho: ni cuenta nos dimos del árbol. Sí, nos dijiste, nos acordamos que nos dijiste, pero como no lo volvimos a ver porque no era visible, no. La Biblia dice: y en el centro del huerto había un árbol, en el centro, y seguro que era visible para todos. Y ahí comienza lo que se le denomina el rechazo del rey, la desobediencia de la humanidad al Rey de Reyes y Señor de señores. Y bueno, a través de la generación de Adán, por la línea de Caín, se viene marcando esta tendencia del rechazo del rey. Y en todas las fases que estemos viendo, difícilmente podemos obviar esta parte, porque hasta que seamos transformados y llevados al cielo, quizás dejemos de ver al ser humano y al hombre acá en la tierra rechazando la oportunidad de redención y de salvación. Cuando pasa esta caída de Adán, Dios restablece y restaura su relación con el hombre
y como, repito, a través de Caín se siguió violentando y es más, aumentando el rechazo hacia el rey. Después del juicio que vino el diluvio, ya vimos también qué pasó cuando se organizó por primera vez la humanidad. El primer orden mundial se da en la zona del Sinar. Shinar para los hebreos, Sinar según dice en nuestro castellano. Y pues de ahí rompe para todas las civilizaciones un estado de gobierno natural y un estado espiritual que minó el resto de la humanidad, o todos los que partieron de ahí para minar el resto de las civilizaciones del mundo. Pero Dios vuelve de nuevo a intentar ser el rey de la humanidad, porque ya lo es de todo. Es que eso no está en discusión. Dios sigue siendo el rey, aunque Adán cedió su lugar, y es cuando decíamos que por usurpación Satanás viene a ser el príncipe de este mundo. Pero el rey, aunque el hombre cayó, aunque el ser humano desobedeció, el rey sigue siendo Dios. Y hoy por hoy, se porte como se porte la humanidad, Él sigue siendo Dios y sigue siendo el rey. Y eso no es tema de discusión. Más sin embargo, escogió un pueblo a través de un linaje, que era lo que mirábamos la vez pasada, la teocracia en el pueblo de Israel, o el reinado de Dios en el pueblo de Israel. Quería Dios de nuevo encontrar un grupo en el que pudiese de nuevo gestar esa línea y esa ruta para atraer con cuerdas de amor, como dice la Biblia, a cada ser humano, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino al contrario, quiere que cada persona con la que Él tiene un propósito y un plan desde antes de la creación del mundo. Pero ¿quién viene a destruir entonces esto? Pues el enemigo, que desde el inicio comenzó a destruirlo todo. Desde que Él se engañó y desde que Él colapsó y fracasó y todo lo que Él pensó y planificó resultó ser un fiasco, no para de a partir de ahí de hacer lo mismo con cada uno. Y todos nosotros, los que hemos nacido desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan y un propósito con cada uno. Y en una prédica anterior, antes de comenzar estos temas, yo mencionaba esto, hablaba de la segunda parte del verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es nuestro plan y cuál es nuestro propósito? En la Biblia ya está trazado, en el plan y en el corazón de Dios ya está trazado. ¿Quién es el principal propósito de Dios, mejor dicho, en mi vida se lleve a cabo? Pues soy yo mismo, por mis decisiones, por retardar el encuentro real y verdadero con el Rey de Reyes y el Señor de señores. La teocracia en el pueblo de Israel era el tema que teníamos la vez pasada. Cuando Dios elige a este pueblo, le dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, al cual ya habían dicho, sí, claro que sí, lo vamos a cumplir, y se había hecho todo el ritual con sangre y el pacto donde Dios firmaba y el hombre firmaba. Entonces Dios le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sigue siendo el deseo de Dios que estos que tomemos la decisión de separarnos del mundo, tal como lo explicábamos también ya atrás, y ser parte de este reino de Dios, pues que seamos un reino de sacerdotes y de gente santa. No porque seamos más que los demás, ni porque merezcamos más que otros. Miren lo que Dios también le dijo al pueblo para que no cayera en una arrogancia y en una soberbia. Dios, que conoce el pasado y que conoce el futuro, y sabía que este pueblo especial, ante tanto esplendor de la gloria de Dios, porque la fama del Sinaí trascendió todos los reinos, y cuando el pueblo iba a pasar, es por ello que cuando pedían auxilio, las naciones que estaban siendo invadidas, en muchos imperios decían: si es con el Dios de Israel, no nos metemos. Fue encontrada una documentación en las cuevas del Qumran, en reuniones imperiales en Egipto, que recibían las cartas de auxilio de las naciones que Josué estaba acabando e invadiendo.
y en el acta de reunión ellos escribían: este Dios de Josué es el Dios del Sinaí, con él no nos metemos. Y nadie los auxilió por eso. Y avanzaron y poseyeron la tierra. Estoy leyendo Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. Aquí los está ubicando. El más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Tristemente, aunque Dios puso todas las condiciones a favor de este pueblo, su poder, la manifestación de su gloria, para bien de ellos, para los detalles más pequeños, de nuevo, tristemente de nuevo, se repite el patrón del Edén, el patrón de la generación que salió de Adán: rechazo, rechazo y rechazo. El patrón de la organización del primer gobierno después del diluvio: rechazo a Dios, rebelión contra Dios abierta y una guerra contra Dios. Pues este pueblo llegó un momento, después de gozar de todo esto que les he mencionado, se reunieron. Dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 4. Estoy repasando lo que vimos el domingo pasado. Dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, como si la gloria de Dios o el poder de Dios o la protección de Dios dependía de Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Qué triste, qué triste. Aquí están diciendo: no queremos ya que el Señor nos gobierne. No queremos el poder y la protección de Dios. No queremos ya más los milagros de Dios. Queremos un rey como todos los demás. Eso me parece terrible. Pero no agradó a Samuel. ¿Y cómo iba a agradar? Samuel era un santo hombre de Dios. Y dice la Biblia aquí: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Cómo le agradaría? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, oró a Jehová, como siempre solía hacer. Fue al Señor en medio de esta incertidumbre y de esta angustia que sentía por el rechazo del rey. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine ya sobre ellos. Y esto no es la excepción, como decíamos al final el domingo pasado. No es la excepción hoy en día, pero Dios, en su inmenso amor y en su misericordia, no queriendo que ninguno perezca y que ninguno esté fuera de este reino que conlleva salvación, vuelve de nuevo a la carga a generar esperanza para la humanidad entera. Y cuando este reino de Israel fue llevado cautivo por su desobediencia a diferentes reinos e imperios, en medio del sufrimiento, de la angustia y de la desesperación, Dios levanta profetas y comienzan a proyectar de nuevo la esperanza bendita de la redención y de la salvación. Y ese es el tema para hoy entonces: el reino de Dios anunciado por los profetas. Y aquí entonces tenemos el primer texto en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, y dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí pues está haciendo referencia a la continuación y al establecimiento del rey y de la descendencia que viene a través del rey David. Y pues conocemos, o no sé si todos sabemos, que Jesús viene de este linaje y de esta línea genealógica, y viene también a ser la continuación del reinado de la familia de David bajo la promesa. Cuando este pueblo fue llevado cautivo después de los reinados estables de Saúl, David y Salomón. En Salomón el reino se divide y hay dos reinos: el reino del norte y el reino del sur, la casa de Israel
y la casa de Judá. Se les denominó a los dos reinos. El reino del norte aglutinó 10 tribus y el resto en pequeñas fracciones en el reino del sur bajo el dominio de la tribu de Judá. Ocurrieron tantas cosas alrededor de esto, pero bueno, ambos en diferentes periodos y temporadas deshonraron a Dios. De hecho, los del reino del norte no hubo un tan solo rey bueno. Todos se volvieron a los dioses de esta generación que hemos estado hablando atrás, lo que Dios aborrecía y desechaba. Es más, violentaron los principios, los tiempos y lugares que Dios había establecido. Y pues en el reino del sur hubieron algunos que sí, otros que no, otros con pequeños chispazos, como que querían pero no querían, pero al final terminaron también siendo llevados cautivos y bajo el dominio de otros imperios. Pero Dios seguía con la promesa que se iba a cumplir a través de este anuncio. Leo el texto de nuevo. Y será firmada tu casa, les está ratificando desde Samuel, desde que David todavía es rey. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo podría cumplirse, mejor dicho, esta profecía si no fuese a través de Jesús? Ningún hombre puede ser eterno en un puesto y mucho menos en un reinado. Pero entonces, esta anticipación de esta profecía nos está proyectando el reino de Dios anunciado por los profetas. Y la Biblia, a través de estas profecías, no solo nos dice cómo y cuándo serían estos acontecimientos, sino que también nos dice dónde sería y nos comienza a marcar lugares. Antes nos da detalles. Quiero leer Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Yo creo que no necesito entrar en tantos detalles para saber de qué se trata esto, o si se cumplió o no se cumplió. Esto ya se cumplió, pero yo sé que ustedes lo saben también, por cuanto aparece este texto en todas las tarjetas de Navidad. Así que los que envían tarjetas y dan este tipo de cosas, ese texto casi no falta en las tarjetas de Navidad. Y como les decía, que no solo nos da señal de las características de cómo se manifestaría, sino que nos dice también dónde sería. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice en Apocalipsis que Él es el principio y el fin. ¿Y cuándo fue el principio de Dios? No sabemos. ¿Cuándo fue el final de Dios? No lo tiene. Entonces, cuando dice acá, y sus salidas son desde el principio, es eternamente, desde los días de la eternidad. Así que desde la eternidad hasta la eternidad. Pero nos da el lugar. Nos dice Belén Efrata. ¿Y por qué les digo que nos dice exactamente el lugar? Y dice pequeña para estar entre las familias, porque la división del reino marcaba esto. Habían pequeños fragmentos de las demás tribus alrededor de la tribu de Judá. Y esta Belén Efrata era parte de un fragmento de la tribu de Efraín. Entonces, había también en Galilea otra Belén, que era la de los poderosos, y de la Belén la grande, la que aglutinaba otro estrato social. Pero no lo deja como a la deriva la profecía o Dios a través del profeta, sino que nos da las características exactas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, o sea, de esa pequeña, me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo creo que Dios siempre ha tenido cuidado en lo que nos ofrece y en lo que nos dice y en lo que Él ha querido revelarnos y darnos a conocer. Ha sido muy minucioso
y muy detallista. Este anuncio a través de los profetas sigue, pero quiero entrar en una parte un poco escabrosa y a veces un poco confusa. Así que les ruego su atención a los textos en los que vamos a entrar ahora. El profeta Daniel es de los profetas que creo que más contenido hacia el futuro tiene en sus profecías. Y este reino anunciado a través de los profetas, podríamos decir que tiene dos fases. El primer establecimiento es cuando Jesús o cuando Dios viene a la tierra a hacerse hombre para redimirnos de la violación del pacto hecho anteriormente a través de este pueblo de Israel. Pero también está el establecimiento de su reino milenial, que es muy diferente, en el cual también vamos a estar hablando muy a detalle. Entonces Daniel apunta hacia los dos, igual los profetas como Ezequiel e Isaías, pero tiene algunas profecías Daniel que merecen la pena escudriñarlas, porque las que hasta hoy se han cumplido han sido exactas, con día incluso, el cumplimiento de esto. Pues hoy vamos a ver una de estas. A este estudio normalmente se le denomina las 70 semanas de Daniel, a este fragmento que hoy voy a pegar por aquí y que vamos a comentar con ustedes. Así que ojo con estos textos. 70 semanas, dice Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, iba a ser liberada después de cumplirse el período de las 70 semanas. O mejor dicho, el período por el cual ellos habían violentado el tiempo del día de reposo en el jubileo. Es que lamentablemente no tengo el tiempo para explicarles a detalle todas estas otras cosas que estoy mencionando. Entonces solo trato de hacer un poco de contexto alrededor. Pero bueno, cuando le dice desde la salida, si ustedes quieren tener detalles más exactos, anoten. Esdras capítulo 7, versículos 7 al 9. Ahí marca el mes y el día de la salida para cumplir esta profecía, o sea, la salida. Entonces, vuelvo a repetir esa parte. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida del Señor, habrá 7 semanas y 62 semanas. Le menciona 2 segmentos de tiempo, uno de 7 y otro de 62. En nuestra traducción, con la buena intención de ilustrarnos, le pusieron semanas, pero en la versión original dice 7 sietes, o sea, 70 veces 7. Si ustedes multiplican 70 por 7, nos salen 490 años. Pero en el primer segmento que nos da la profecía, dice que habrá un periodo de 7 sietes, o sea, 7 por 7, 49 años. En el siguiente segmento, que nos dice que es de 62 semanas, pero que no son semanas de días, sino que son 7 sietes. Entonces serían 62 por 7. Yo no soy tan bueno en las matemáticas, pero salen 434 años. Y si le sumamos los 49 años, serían 483 años. Pero la visión de Daniel es de 70 sietes, que sumarían 490 años. Si este periodo que nos da hasta ahorita la profecía nos suman 483, ¿dónde están los otros 7? Ya lo vamos a ver. Están en la gran tribulación. El versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, y después del segundo periodo, después del segundo grupo de años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Voy a explicar primero esto. Y después de las 62 semanas,
se quitará la vida al Mesías. Ya nos mencionaba un grupo de 7 y después nos menciona un grupo de 62. 62 más 7, 69. ¿Dónde se cumple entonces esta profecía? Porque dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Entonces, después de 483 años de la salida o de la liberación de la cautividad de los babilonios, se cumplieron exactamente este tiempo de los 483 años. ¿Cómo lo sabemos? No tengo tiempo para estudiar todo el libro de Juan, pero les pido que lean el capítulo 1, del versículo 19 en adelante y parte del capítulo 2. Y cuando Jesús viene del desierto de los 40 días de ayuno, en el día 41, Jesús está siendo tentado 3 veces por el diablo. Después de terminar sus 40 días de ayuno, en el día 41, está siendo tentado por el diablo las 3 veces. Y ese mismo día, 41, ustedes lo van a leer en el capítulo 1 de Juan. Ese mismo día, Juan el Bautista está siendo interpelado por la autoridad del templo de Jerusalén. Está siendo interpelado por ellos y está queriéndole sacar si él es el profeta que se había anunciado a través de Moisés, que está en Deuteronomios 18:15. ¿Eres tú el profeta? Y él dice, no, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Y él ni siquiera se identifica, soy el siervo del Señor que vino a preparar el camino para el Rey de Reyes. Para nada. Ni siquiera se identificó como un ser humano, como una persona. Dijo, soy la voz de aquel que clama en el desierto. ¿Y quién era? Jesús. Era el que estaba ayunando 40 días en el desierto. Enderezad el camino. Como dijo el profeta, les dijo Juan. Juan, haciendo referencia a esta cuarta fase del establecimiento del reino de Jesús anunciado por los profetas. Entonces Juan les está diciendo estas características. Ese es el día 41. El día 42, Jesús viene y cruza el Jordán. Y allí en el capítulo 1 ustedes se van a encontrar con una frase que dice, y estas cosas sucedieron, dice en nuestra traducción en español, en Betábara, pero en la versión original es Beitábara, que significa el que cruza el río. O sea que no está hablando de un lugar, sino de una acción. Jesús cruzando el lugar de las 2 Betanias, porque estaba la Betania que le llamaban del otro lado y la Betania cercana a Jerusalén, donde vivía Lázaro, las hermanas María y Marta. Entonces, para diferenciarlas, a la del otro lado del río le decían la otra Betania. Entonces Jesús viene del desierto y cruza Beitábara, cruza el Jordán, y cuando cruza el Jordán se encuentra con Juan el Bautista bautizando, valga la redundancia, a la gente que creía en el bautismo para perdón de pecados. Y es ahí, día 42, después del ayuno, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por esto que les pido que lean también el capítulo 2 hasta que se encuentren con la fiesta de la Pascua. Y después retroceden, si no entienden, me preguntan, con gusto lo platicamos, para que saquemos que se dio exactamente esta frase de Juan, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dio exactamente la misma fecha que Esdras menciona la salida de Babilonia. Y cuando se compara esta fecha de la salida con la que Juan está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumplen 483 años. Año 457 fue dada la orden. Año 27 después de Cristo se está dando este acontecimiento en el río Jordán, en el cruce Beitábara, la casa de Abará, o el cruce, o el vado, el que cruza el vado. Hay otras cosas interesantes en este Beitábara, en este cruce, cuando Abraham viene también para Canaán, que es la tierra donde hoy es Israel, o donde hace años es la nación de Israel. Cuando él cruzó, también por eso le denominaron el hebreo, porque hebreo en acadio semita, cuando fue trasladado del sumerio,
pues significa el que cruza el río. Cuando Abraham cruza con su gente, le denominan hebreo. No como a veces pensamos que son hebreos porque surgió en Hebrón, no tiene nada que ver esa cuestión, sino que en la ciudad sagrada sumeria, Nipuria, nipuriano significaba el que cruza el río. Y cuando Abraham cruzó, ya estando cerca y ya con relación con los de acá, de donde vino el idioma hebreo después, es que cuando él cruza le dicen el hebreo, porque significaba cruzando el vado o cruzar el río. Bueno, el 26, repito desde donde comencé. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no por culpa de él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Repito esta parte. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Cuando Roma toma el imperio y el poder, invade Jerusalén y mandan al general Tito con sus tropas. Y claro, iban detrás del oro y de todas las riquezas que tenía el templo de Salomón. Entonces ellos comenzaron a matar a los judíos y a hacer todo su desastre, pero iban por el oro, iban por la riqueza. Y como cuando le metieron fuego al templo y a la ciudad, el oro se derretía y se fue por las hendiduras de las piedras, entonces comenzaron a quitar todas las piedras. Los romanos tenían todas sus técnicas de construcción y comenzaron a eliminar todo. Y quitaron hasta los cimientos, porque el oro se derretía y fue hasta abajo, y toda la riqueza. Y buscando también el tesoro cultural, y no sé cómo se le llamaría, al arca, porque ya significaba algo valioso. No por su valor en efectivo, sino por lo que significaba, por la fama que había obtenido. Entonces se cumple también cuando Jesús les dijo: de cierto os digo que acá no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió. Entonces este acto, este acontecimiento se cumplió exactamente, esta profecía que Dios le revela a Daniel, cuando dice: y el pueblo de un príncipe, los romanos, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, era el templo. Es en el año 70 exactamente. Y esto no solo lo pueden buscar en materiales bíblicos, sino en la historia universal. Año 70, Roma invade estas regiones de Judea y pasa esta situación. Y su fin será con inundación. Esto no lo vamos a entender ahora, porque ya esto sí tiene que ver con un acontecimiento espectacular cuando el Mesías venga y toque tierra. Cuando toque tierra, algo sucederá ahí. Esto lo estaremos viendo domingos más adelante. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El 27 dice: y por otra semana, esta ya es la gran tribulación, y por otra semana, que es ya la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, por la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Con esto nos estamos acercando ya al milenio, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora quiero explicarlo de nuevo y leerlo de nuevo con esta gráfica, a ver si le entendemos más claro. Leo de nuevo desde el 25. Sabe pues, le dice Dios a Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, la primera parte. Sabe pues que desde la salida de la orden habrá 7 semanas. Aquí está la salida y aquí está la última profecía de Malaquías. En estos 49 años el pueblo de Israel, o mejor dicho, el reino de Judá, que era el reino del sur, vino en 3 fases, vino en 3 grupos, a través de Zorobabel, a través de Esdras y a través de Nehemías. Este fue el periodo que usaron para el retorno. En este periodo se construyó, se deshizo, se venció enemigos, se organizaron como nación. Y bueno, aquí mientras tanto había profecía, pero aquí cesó la profecía. Malaquías, el último profeta, cesó acá también su profecía. Y a este periodo se le denomina el periodo de la oscuridad, donde Dios no volvió a hablar por 434 años. No hubo palabra de Dios para ningún ser humano ni a través de nada. Dios guardó silencio. Y aquí ocurrieron un montón de cosas que, a ver, cuando tenemos un tiempo para discutir la historia de este periodo. El caso es que el texto dice
que desde la salida de la orden dice que habrán 7 semanas, o 7 por 7, 49 años, y también dice que habrá otro segmento de 62 semanas, 62 por 7, 434. Y si sumamos 49 más 434, serían 483 años que nos ponen en la semana 69. Y hay una característica principal que se cumple en Cristo. Bueno, el anuncio y lo que Dios quiso transmitirnos a través del profeta sobre este acontecimiento, sobre la venida del Señor, se cumple en la semana 69. Y hay algo que ellos no vieron, que fue este siguiente periodo, porque y por otra semana, y comienza a dar las características, pero de esta semana, que es la gran tribulación. Y de este periodo es que estaremos hablando el próximo domingo. El reino de Dios en el corazón de los creyentes, y es el periodo de la iglesia. Y ese ustedes no lo van a encontrar en los profetas, más bien nosotros se lo podemos contar a los profetas, porque nosotros estamos siendo parte de una fase del reino de Dios. Estamos siendo parte del establecimiento del reino de Dios en nuestros corazones. ¡Qué privilegio! Y fíjense que todos estos profetas recibieron esta visión tan anticipado. En el caso de Daniel, casi 600 años. Isaías, casi 1000 años. Samuel, casi más de 2500 años atrás. Conociendo Jesús esto, ya cuando está con ellos, les dice esta situación. Pero antes de quitar esta gráfica, quiero decirles que en estos domingos que nos faltan, vamos a entrar en detalles en lo que va a acontecer acá en la gran tribulación y en lo que sigue, que es el milenio y el juicio del gran trono blanco que está más adelante. Así que comienza a ponerse interesante para los que les gusta la profecía, y para los que les da miedo, pues no sé si se pone tenebroso. Pero no hay nada que temer, más bien son buenas noticias, son buenas nuevas para que todos corramos a ser parte de este reino de Dios. Entonces Jesús dice esto, conociendo el deseo y el corazón de los profetas. Porque de cierto os digo, le dice a los discípulos, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cómo hubiese querido cambiar quizás Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, el periodo que les tocó vivir de tanta persecución y de tanto sufrimiento, para conocer estas profecías que Dios estaba trayendo a través de ellos? Pero bueno, Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿cómo hubiesen deseado los profetas haber visto esto que ustedes están viendo y haber escuchado esto que ustedes están escuchando? Los discípulos, después de que entendieron la misión de Jesús acá en la tierra, la abrazaron, se volcaron a Él dejándolo todo, y su corazón fue totalmente volcado a Dios, a tal grado que todos perecieron martirizados, con la excepción del apóstol Juan. Todos fueron malmatados o muertos de una forma terrible, despedazados algunos. En el caso de Jacobo fue tirado de cabeza desde el pináculo del templo, amarrado. Y bueno, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, Historia Eclesial de Eusebio, de los primeros 264 años de la iglesia primitiva, y tomando los escritos de Flavio Josefo, un judío que documentaba cada detalle. Este señor Eusebio de Cesarea dice que tuvieron que recoger con espátula los fragmentos de Jacobo. Este Jacobo era el mismo Santiago que los judíos a los Jacobos les decían Santiago, el primer ministro del templo de Jerusalén, o el primer ministro, mejor dicho, del concilio de Jerusalén. Y así sucesivamente, cada discípulo tuvo una era difícil, pero a estos, o de los apóstoles, mejor dicho, porque discípulos eran muchos y unos se torcieron, pero a los apóstoles que entendieron, Jesús les está diciendo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, o sea que no solo los profetas, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y a nosotros, como les decía anteriormente, nos toca vivir una fase del reino de Dios, conociendo todas
las anteriores. El reino de Jesús anunciado por los profetas es esto y mucho más que podría seguir diciendo, pero quiero pasar de una vez al reino de Dios en Cristo. Y todo esto que he estado hablando atrás también es el reino de Dios en Cristo, con la diferencia que a través de los profetas fue anunciado para el futuro. Y con lo que vamos a comenzar a ver de este momento en adelante es el establecimiento real, ya palpable. Ya no es un anuncio, sino la realidad. Y desde su nacimiento Jesús es proclamado como rey, y en diferentes aristas o en diferentes momentos. No solo se reconocía en el corazón de muchos, sino en palabras, en acciones, fue declarado como rey. Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Acuérdense de la profecía de Miqueas. Belén Efrata, allá era como la proyección, el anuncio. Acá es el hecho real. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Fíjense, ¿dónde está el rey? Están diciendo estas personas que vienen de diferentes lugares, pero incluso se cree que venían de Babilonia y fueron usados por el rey. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido ya, ahora? Ahora está el reino de Dios en Cristo, está establecido. Y desde el anuncio del ángel a María en Lucas capítulo 1 versículo 30 dice, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, yo lo tengo subrayado, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en la época de Juan el Bautista, a Juan el Bautista se le consideraba un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Alguien que anuncia y que da buenas nuevas. Pues qué mejores nuevas las que traía Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículo 1 dice, en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Imaginémonos por un momento a Juan. Señores, un momento, deténganse todos. Les tengo una gran noticia, les traigo buenas nuevas. Todos nosotros, los judíos, hemos sido formados en la ley de Moisés y en los profetas. Y todos conocemos que va a venir un Mesías, Salvador para nosotros. Pues, ¿qué creen? Ya llegó. Les traigo estas noticias. Lo único que tenemos que hacer todos, les dice Juan el Bautista, es arrepentirse para que tengamos ya acceso a este reino. El reino de los cielos se ha acercado. Ya no está distante. Ya no dependemos de un sumo sacerdote que podría ser que esté en pecado y que entrara al lugar santísimo y muera y todo el pueblo perdía la bendición. Juan les dice, se terminó. Ahora tenemos acceso directo al Cristo de la gloria. Y ahora podemos todos entrar al lugar santísimo. Pero arrepiéntanse. En Mateo capítulo 4, versículo 17, también, una vez que encarcelan a Juan, cuando encarcelan a Juan, luego le cortan la cabeza y se acabó ese mensaje. Pero lo retoma Jesús y dice, desde entonces comenzó Jesús. Y fíjense que también casi dice lo mismo en el versículo hablando de Juan. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo está diciendo Jesús. Así como lo escucharon de Juan, el reino ya está acá. El reino está cerca, lo tienen enfrente de ustedes. Están frente al rey, pero necesito que se arrepientan. Hay un mensaje que no debería faltar en los púlpitos. No debería faltar en la boca de un convertido que quiere traer a su familia, a sus hijos, a sus padres
y es no parar de hablar del arrepentimiento. Fue el mensaje de Juan el Bautista e incluso atrás de los profetas, cuando el pueblo agarraba un camino equivocado. Les hablaban del arrepentimiento. Juan el Bautista, para dar las buenas nuevas de salvación, les dice, ya está aquí, ya está en medio de nosotros, ya es una realidad. Solo necesitamos un paso y un requisito, arrepintámonos. Jesús les dice también lo mismo. Cuando encarcelan a Juan, continúa el mismo mensaje. Jesús no tenía la intención de venir a hacerse popular y de venir a promover su gran noche de poder y milagros, ni quería promover un evento, un retiro de sanidad y milagros, o un retiro para imponerles las manos y que todos sean llenos del Espíritu Santo. No le interesaba eso. Arrepentidos. El mensaje de Juan, el mensaje de Jesús y el mensaje que debería ser de todo convertido es arrepentidos, porque este mensaje golpea, duele. ¿Se van a ir algunos? Sí, se van a ir. Tal vez después regresan cuando entiendan que es el único mensaje que nos hace partícipes o miembros de este reino y que conlleva salvación. Entonces, quiero mencionar también Mateo capítulo 12, versículo 28, porque cuando Jesús comienza a manifestarse, no tardó que los del templo se reunieran y comenzaran a gestar un complot. ¿Qué hacer con Jesús? Ya nos deshicimos de Juan el Bautista. Ya está encarcelado y pronto lo va a mandar a matar Herodes. Pero se levantó este otro ahora y diciendo lo mismo, porque este mensaje de arrepentidos les dolía a todo el mundo. Y aquellos que no estaban dispuestos a ceder querían matarle. Entonces comenzaron también las calumnias y a desacreditar lo que Jesús hacía, incluso sus milagros y todas sus manifestaciones. Entonces Jesús responde, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y para que entendamos esto, el contexto es este. Mas los fariseos, era la cúpula de los que manejaban el templo, fariseos, escribas y saduceos. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Imagínense, al Dios hecho hombre, al Rey de Reyes, comparándolo con el diablo. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, porque Jesús sabe todo, hasta lo que ustedes están pensando ahorita. Es más, Jesús está al par de ustedes ahora mismo, y yo estoy seguro que les está tocando la cabeza y dices, ya sé lo que están pensando. Es más, sabe contar y dice, sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces, si sabe cuántos cabellos tenemos, también sabe qué están pensando justo ahora. Yo no lo sé, solo lo sabe Jesús. Es que miro que algunos ya están un poquito asustados. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Recuerden que a Jesús ya le estaba siguiendo un grupo de personas que amaban su reino y que eran parte también ya de este reino y estaban teniendo estas mismas manifestaciones. Entonces Jesús les dice, bueno, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿qué pasa con los hijos de ustedes? Y ahí con la sabiduría Jesús los confrontó a los que eran padres de los que le seguían y parientes y familiares de los que le seguían contra todos aquellos que les desacreditaban. Entonces por eso dice el 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto les está diciendo Jesús, es una realidad. Cuando Jesús se manifiesta al público como lo que Él era, por un momento pareció que había algarabía y que la gente aceptaba el establecimiento real del reino de Jesús. Miremos estos textos en Lucas capítulo 19, verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios
a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. Bueno, tristemente, no porque le amaban, no porque aceptaban su reino, sino por lo que estaban viendo por la manifestación de su gloria. El 38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Porque este pueblo, aunque había cierto rechazo al personaje de Jesús, al ver las manifestaciones de la gloria y el poder de Dios, decidieron exclamar y con gozo y decir todas estas cosas, porque conocían la manifestación del reino a través de los profetas, conocían la profecía. Y justamente la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo leemos o dónde leemos el cumplimiento de esta profecía? Mateo capítulo 21, versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso, humilde, dice el texto de la profecía, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Desde el año 722, como les decía, fue llevado cautivo por los asirios, fue desolado el reino del norte de las 10 tribus, desolado y llevados cautivos por los asirios. Es más, fueron dispersos y desaparecieron como nación de Israel hasta el sol de hoy. Se perdió esa línea, perdieron su identidad y solo están en el corazón y en el plan de Dios. Vamos a ver más adelante cómo va a ser el retorno de este pueblo, pero en el año 500, entre el año 540 y 536, también es el reino del sur, que es la casa de Judá. Pertenecieron durante varios años a diferentes imperios, tanto los del reino del norte como el reino del sur, sometidos, sufriendo. Y es por ello entonces que cuando se manifiesta el reino de Dios en Cristo, era la oportunidad perfecta para decirles que el sufrimiento que habían tenido toda esta cantidad de años y la desesperanza, pues estaba terminando, porque Jesús estaba ahí para redimir, no solo para redimirles como nación, sino para redimir a la humanidad entera y traernos salvación. Ya en este imperio de Roma, el gobernador o el rey para la región de Judea se llamaba Herodes. ¿Y saben qué decían de Herodes en la capital imperial de los romanos? O sea, en Roma, preferiría ser el perro de Herodes antes que uno de sus hijos. Preferiría ser el perro de Herodes antes que uno de sus hijos. Por lo que los romanos miraban en el trato de este gobernador o de este rey interno de la región de Judea para con los súbditos que era el pueblo de Israel. Entonces era preciso y bueno el tiempo en el que Jesús les dice que el reino se había acercado y que solo tenían que hacer una cosa: arrepentirse para tener esperanza para un descanso no momentáneo, sino para ser partes y miembros de este reino eterno. En este momento los discípulos confunden esta manifestación de este reino y confunden porque los profetas hablan de las dos, de esta que están viendo, Jesús presente, y de la manifestación del Cristo glorificado, del Cristo glorioso que viene con autoridad a reinar y a pedir cuentas. Entonces los discípulos pensaron, bueno, entonces por fin nos libramos de los romanos, ahora sí que se agarren los romanos. Lucas 19:11, Jesús les aclara a través de una parábola. Esto dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén
y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Ojo con este número porque más adelante lo vamos a ver con una profecía de las 2 bestias de Apocalipsis. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Jesús está hablando de lo que está pasando y de lo que en unos días cercanos va a pasar. Una semana más tarde, después de la proclamación, que le tiraban ramas y que decían: salve rey de los judíos. Pero bueno, Juan capítulo 19 versículo 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Aquí está hablando de Pilato. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Por qué dice Pilato: he aquí vuestro rey? Porque una semana antes se había dado cuenta del acontecimiento estruendoso en la entrada a Jerusalén, donde tiraban ramas, palmeras y decían: salve rey de los judíos. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Qué triste. Volvemos al patrón del Edén y volvemos al patrón del primer gobierno y volvemos al patrón del rechazo de la teocracia en el reino de Israel. Aquí de nuevo, en el reino establecido en Cristo, se le está rechazando en vivo y en directo, en persona. Y no solo se le está rechazando, se está pidiendo la desaparición del rey, que sea asesinado el rey. Siempre ahí, los últimos textos que ya leo, siempre en el capítulo 19, solo que saltando al versículo 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, que eran los 3 idiomas predominantes de la época. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Qué triste, a mí sí me conmueve y me parte el corazón. Esta gente todavía seguían negando el reinado de Cristo y el establecimiento del reino que conlleva salvación. Pero Pilato se mantuvo y dijo: sigue siendo el rey de reyes y señor de señores. Termino solo mencionando el texto con el que iniciamos. Por eso es la urgencia de Jesús diciéndonos: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos porque tenemos esta libertad, Señor, de poder exponer tu palabra y aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, llegue a cada corazón y que susurre al oído de cada uno de los que escucha esta palabra, ya sea a través de los diferentes medios grabados o a través, Señor, de esta reunión presencial. Gracias, Señor, porque quieres hacernos partícipes a todos de este glorioso reino. Quieres salvarnos a todos. Pero la pregunta es, Señor, si ya pertenecemos a este reino, la pregunta constante que debe haber en nuestro corazón y la pregunta que nos inquieta a través del Espíritu Santo, si somos o no somos parte de este reino, porque la negación a esta pregunta significa la pérdida de la vida eterna. Gracias, Señor, por la oportunidad y por recordarnos que hay salvación y que existe la bendita esperanza de la redención. Pero ojalá que no se siga repitiendo el mismo patrón en los que hoy escuchan
esta palabra de seguir rechazando al rey y de rehusarse voluntariamente a querer ser parte de este glorioso reino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.